Qué bueno que cada uno de nosotros este par de fin de semanas en lo que va del año hemos comenzado 2 series con pie derecho en 2018 y ahorita estamos hablando de testigo audaz. This is called audacious Testigo witness audaz. or bold witness. Ya hablamos de 2 temas, And we el have testigo talked audaz sin about miedo 2 things y el about testigo audaz the fearless astuto. witness and the bold witness. Hoy hablaremos del testigo fiel. So today we're going to be talking about the faithful witness. Recordemos que un testigo fiel es una persona que ha presenciado Someone un that is hecho, faithful or a faithful un hecho witness is determinado, someone o sabe that alguna cosa has, y la been, cuenta. there when something Sabe happens, algo y da and he's able testimonio to de ello. testify about it. El término audaz, solo para recordar de qué estamos hablando, es aquel que empleamos para indicar que algo o alguien es destacado por su valentía, osadía y arrojo en su accionar o manera de ser. Y por supuesto que el rumbo que le hemos dado, el propósito de esta serie es animarnos a ser testigos audaces. Es que realmente estemos sabiendo que la muerte es una realidad y que las personas que se mueren si no han aceptado a Jesucristo como su Salvador van a pasar una eternidad separados de Él. Es la realidad. ¿Qué les parece si oramos? Padre, gracias por ser tan bueno, tan maravilloso. Gracias porque nos has dado la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque podemos ser testigos fieles cada uno de nosotros en compartir esa maravillosa noticia. Yo te ruego, Dios, por la familia de Jorge Matute. Te pido, Padre, que les dé fortaleza. Y especialmente que si algunos de ellos no te conocen, que es un buen momento de reflexión, Dios, para ir a tus pies. Este tiempo en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Testigo fiel. Uf, qué gran compromiso. Quisiera nuevamente mencionar un extracto del mensaje que compartió Javier Cruz. Javier Cruz el miércoles anterior compartió, lo invitamos, él es el diácono encargado de la iglesia Gran Comisión de Olanchito. Y él vino y nos compartió acerca del testigo fiel que tiene negación. Y él hablaba de un hombre, de un gran hombre que Dios, un testigo fiel. Él hablaba de Bill Bright. Es un hombre que fundó una cruzada por Cristo y a través de su tratado, Las 4 leyes espirituales y la película Jesús, dice que fue vista esta película por más de 1,000 millones de personas. Se estima que más de 150 millones de personas han venido de Cristo y pasarán la eternidad con Cristo, utilizando este medio. Y me encantó lo que decía Javier ahí en su extracto final, en la reflexión final de su mensaje. Y él decía, una vez se le preguntó a Bill, ¿por qué Dios usa y bendice tanto tu vida? Y él dijo, cuando yo era joven hice un contrato con Dios. Yo literalmente lo escribí y firmé mi nombre al final. El contrato decía, desde este día en adelante soy un esclavo de Jesucristo. Y él hacía una pregunta que yo le hago esta noche nuevamente. ¿Has firmado un contrato como este con Dios? ¿O estás todavía discutiendo y luchando con Dios sobre su derecho de hacer con tu vida lo que Él le parezca? Y Él nos animaba y nos decía, es el momento de la rendición a la gracia, al amor y a la sabiduría de Dios.
cuán asombrada está la gente por tu audacia por Jesús. Because of your life today. Me gustaría esta noche reflexionar acerca de un personaje bíblico, About this biblical un testigo audaz. Está en las escrituras, está en los evangelios, en las cartas que Pablo escribió en algunas. Y me refiero al famoso Pedro, I am talking about Peter. al cual quiero presentarles y hablar un poco esta noche, que estamos hablando del testigo fiel. Ese testigo audaz y fiel que Dios quiere para salir allá a la ceiba, a tu barrio, ahí en tu lugar de trabajo, para dejarte usar por Él. To be used by him. Pedro era un hombre rudo y sencillo. Peter was a rude man. Pedro era pescador del lago de Genezaret, era discípulo de Jesús. Disciple of Jesus. Jesús mismo lo invitó a ser pescador de hombres. Peter to be Pedro era muy cercano y se encontraba entre los 3 mejores amigos de Jesús. and we can say Por ejemplo, en Mateo 10:2, three best friends. en la versión traducción lenguaje actual dice, a los 12 discípulos que Jesús eligió, los llamó apóstoles. Of the 12, Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, called Peter. y su hermano Andrés, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. James, son of Zebedee. Jesucristo mismo lo llamó Jesus himself. a ser pescador de hombres. Pedro fue testigo de los sufrimientos de Cristo. Estuvo presente en algunos de los milagros y momentos más importantes en la vida de Jesús, en su ministerio. Por ejemplo, Pedro, dice la Biblia que estuvo presente durante la resurrección de la hija de Jairo, que hemos leído. When Jairus' daughter En el momento en que Jesús estaba en el monte y se transfiguró, Pedro fue un testigo de ese momento en la vida de Jesucristo. Pedro estaba en aquel círculo cuando le preguntan a Jesucristo, parte de sus discípulos, acerca de las señales del fin. Y Jesucristo les dice más o menos, Mateo 24 y en Lucas y en Juan, en los evangelios, we can find all this Pedro in fue de los discípulos que Jesús pidió y le dijo, ve, ayuda a preparar la última cena. that Jesus told him and asked him for help to prepare the Pedro supper. Pedro was murió por la causa del evangelio crucificado. he died he was crucified also. And he Posiblemente después de escuchar este extracto de la pequeña biografía de Pedro, usted y yo nos sentimos aplazados. but perhaps just hearing everything that Peter went through, we may Yo quiero decirte que Dios quiere usarte. Dios quiere usarnos en medio de nuestros problemas. use in the middle Usted puede ser que esté sentado ahí. maybe Si you're usted sitting here supiera, Freddy, la cantidad de problemas que tengo. mind of Freddie, Pastor Freddie. Dios quiere usarte en medio de tus dificultades. So many problems right Él quiere que seamos testigos audaces y fieles. now. He wants us to be faithful witness. No matter Todos tenemos pruebas. Todos tenemos dificultades. A veces estamos viviendo hoy las consecuencias de nuestros pecados. of our sin. Y Pedro, ese hombre, ese testigo audaz y fiel que anduvo alrededor de Jesucristo, tuvo sus problemas, tuvo sus pruebas en su momento y en su época. Y quisiera que veamos And I would like us to see lo que pasaba, algunas cosas que pasaron en la vida de Pedro. in his life, in Peter's Lucas 22, 31, 32. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Imagínate Jesucristo diciéndole, Pedro, quiero contarte una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? So it
Satanás ha pedido permiso para ponerles pruebas difíciles. El 32. Pero le dice Jesús, te viene la buena. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Te pregunto esta noche, ¿qué circunstancia, qué prueba, qué problema tú estás pasando o has pasado? Pedro le dice Jesús que va a pasar pruebas difíciles, pero mira, le dice, después ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a ti. Si vemos esta porción bíblica, Pedro se vio sometido a pruebas, de las cuales se le anuncia que saldrá fortalecido para ayudar a otros hijos de Dios. De una cosa ustedes y yo podemos estar seguros: cuando viene ese momento de prueba y nosotros soportamos la prueba, salimos fortalecidos, no solo para seguir la vida y ver la vida de diferente manera, sino para poder ayudar a otros, testigos astutos y fieles. Testigo audaz y fiel. Ahí está Pedro. Y Pedro llegó a tocar fondo. En su vida espiritual, Pedro llegó a tocar fondo. ¿Hasta dónde has llegado tú? Lucas 22, 54 al 62. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Está aquí ya al momento, una noche antes de la crucifixión de Jesús. Pedro lo siguió desde lejos. Allí, en medio del palacio, habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. 56. En eso, una sirvienta vio a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente, dijo: este también andaba con Jesús. Pedro lo negó. Mujer, yo ni siquiera lo conozco. Estás loca, ¿de qué me estás hablando? Yo conocer a ese. No. Al poco rato un hombre lo vio y dijo: tú también eres uno de los seguidores de Jesús. Pedro contestó: no, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro hombre insistió y dijo: estoy seguro que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea. Y por tercera vez Pedro contestó: hombre, ni siquiera sé de qué me hablas. No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento Jesús volvió y miró a Pedro. Se acordó de lo que Jesús le había dicho: hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. ¿Cuántas veces tú has dicho que no conoces a Jesús? Que ya no puedes seguirlo, que te das por vencido, que te das por vencida. Pedro se salió de aquel lugar y se puso a llorar con tristeza. ¿Cómo llegamos a tocar fondo espiritualmente? ¿Cómo es que ustedes o yo podemos llegar a ser poco efectivos espiritualmente? Lo mismo que le pasó a Pedro. ¿Saben? Algunas de las cosas de los teólogos, de los estudiosos, que piensan que pudo haber pasado con Pedro, es posiblemente tener excesiva confianza en sí mismo. Poca oración. Ese es un peligro para nosotros los cristianos.
usó las armas de la carne para pelear. Y recuerden aquella escena cuando vienen a apresar a Jesucristo, Judas lo besa y entonces se lo llevan. ¿Qué hizo Pedro? Desenfundó y le voló la oreja a aquel soldado. Peleó con las armas de la carne. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te has visto tentado a pelear con las armas de la carne? Estaba el lunes reunido con Russell. Normalmente los lunes nos sentamos alrededor de 5 o 6 horas con el pastor Russell. Y le digo, Russell, hay una situación la cual tú necesitas ayuda, yo te voy a ayudar. Yo voy a ir a hablar con esas personas. Y Russell me dijo, me dio una gran lección de vida. No lo hagas, pero te voy a pedir un favor. Ora. Acompáñame en oración. Yo le dije, Russell, así será. Yo voy a orar por esa situación. Si nos fijamos en este verso, un hecho relevante, cuando Pedro negó a Jesús, porque no todo es malo, está al final del pasaje, en el 61, que es el Lucas 22, capítulo 22, versículos 61 y 62. Mira bien, mira esa escena. Él negándolo por todos lados, Jesucristo estaba presente ahí. Está viendo a su hijo que está negando lo que dice, ni siquiera te conozco. No me confundáis. Y dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Me vas a negar 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente. Si de repente ustedes y yo hubiéramos estado en esa escena, en ese cruce de miradas entre Pedro y Jesucristo, ¿qué mirarías en los ojos de Jesús? Yo veo compasión. Yo veo en los ojos de Jesús misericordia. Yo veo amor. Y esos son los ojos que hay para ti y para mí esta noche. El mensaje de Dios es que hay esperanza. No importa cómo está tu vida hoy. Solo tienes que tomar una decisión. Un arrepentimiento genuino como el de Pedro. Porque Pedro, saliendo de ahí, dice que lloró amargamente. Y estoy seguro que esas lágrimas fueron de arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere esta noche de ti. Un arrepentimiento de corazón genuino. Y será un testigo fiel y audaz. Que por lo menos te van a conocer por estas 3 siguientes características. Quisiera contarles acerca de 3 características que cuando tú dejes el evangelio, que cuando tú digas que eres hijo, hija de Dios, te van a respaldar. Número 1, una marca de un testigo audaz y fiel. Porque Pedro, a partir de ahí, ese Pedro que se equivocó, que se lo dijo en la cara al Señor, no te conozco. Que el Señor lo vio con aquellos ojos de compasión, que tuvo un arrepentimiento genuino. Ese Pedro en la iglesia primitiva fue usado grandemente al punto que llegó a morir crucificado. Número 1, la primera marca del testigo fiel. El testigo fiel habla siempre la verdad.
Pedro fue usado por Dios. Peter was used by God. Nosotros estamos siendo animados durante esta serie We have been encouraged during this series. a algunas cosas. Les voy saqué unos pequeños enunciados de los dos temas anteriores. Por ejemplo, se nos animó a que Dios quiere que no tengamos temor, que Él nos ha dado de su gracia y de su poder. Se nos animó que cada vez que comparto el Evangelio, sé que de mi boca sale ¿qué? To know Poder. from my mouth its power. Se nos ha animado Time I shared de que por qué tener miedo si ya tengo asegurada la vida eterna. knowing that I Se me animó que el valor y la audacia no están reservadas para los superhéroes. Están reservadas para hombres y mujeres comunes, solo que altamente motivados como ustedes y como yo. strong witness is not just Durante esta serie we can be that for God anytime. se nos ha animado a que el testigo audaz es fiel a lo que cree, fiel a lo que recibió y fiel a lo que se le encomendó. And faithful to El ánimo de Dios esta noche es que debemos de ser veraces, encourage us. lo cual respaldará al momento de que usted quiera ser testigo audaz y fiel. To believe that He's Proverbios 14:5 en su primera parte dice, el testigo verdadero jamás engaña. So remember, the faithful witness Eso debe estar de frente como hijos de Dios, como hijas de Dios. El testigo verdadero jamás miente, jamás engaña. or the faithful witness never lies, always says the truth. La verdad tiene que ser una marca poderosa en nuestras vidas. Número 2, el testigo audaz siempre perdona. El testigo audaz, además de no decir mentiras, siempre perdona. Remember, always says the truth and always forgives. Si hay algo If there's something que hoy en día today nos evita ser testigos audaces, fieles, away from being es cuando somos enemigos de los vecinos. because Es cuando no me hablo con el vecino. enemy Es cuando somos enemigos de los compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, to our coworkers, de estudio. ¿Cómo yo le voy a decir que soy hija de Dios? our friends, ¿Cómo yo le voy a decir el evangelio si acaba de ver la agarrada que me acabo de pegar con mi compañero de trabajo? truth. Cuando tenemos diferencias sin arreglar con familiares de sangre Have a o de afinidad. relationship with others. ¿Cómo está la relación con tu suegra? How is your relationship ¿Cómo está la relación con tu suegro? today? With your father-in-law today? ¿Ya la arreglaste? Are you okay with it? ¿Sigues chineando ese pecado? Or are you still in sin because you are having trouble with someone else? Cuando tenemos diferencias con hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, no puede ser. That we need to Yo no lo puedo entender. right place with Y no le estoy hablando como un hombre perfecto. cannot be the witness God wants us to be. Me toca que pedir perdón muchas veces. Perfect. I'm not perfect myself. Con el cónyuge, ¿cómo está tu relación? Forgiveness. Un testigo audaz que es fiel perdona. Family. Remember, a faithful witness forgives. ¿Qué estás esperando para perdonar? No, es que yo no tuve la culpa. If are you telling Es yourself que yo, y tratamos de justificarnos. Eso te hace I'm the one who should un testigo fiel, poco, did wrong? poco eficaz. Be careful if you're thinking that way. Me encontré con una historia. So I read this story. Una historia que salió en el periódico el miércoles 14 de febrero, el Día del Amor. On Valentine's. Un hombre busca salvar al asesino de su familia, It says that su propio a man hijo. tries to save Y aquí habla la historia de un texano, de alguien que vive ahí cerca de Houston, Ken Whitaker. Este hombre en el 2003 estaba él, su esposa y sus 2 hijos. Un día se fueron a celebrar So one day they went
la graduación de su hijo Bart. Cuando regresaron a la casa, había un pistolero ya adentro. Y ese día, ese pistolero asesinó a su hijo, a su esposa, y él quedó malherido. En su cama de hospital, voy a leerles un pedacito, con el tórax perforado por una bala de 9 milímetros. Ken Whitaker juró vengarse del hombre que había querido matarlo y que diezmó a su familia. Hoy lucha contra la ejecución de ese hombre por otra razón: es su propio hijo. Después de todas las investigaciones, porque el hijo quedó también con una bala en un brazo, se empezó a investigar, se dio cuenta que su propio hijo había mandado a matar a toda la familia. Por alguna razón, él quedó vivo. Hoy en día esa foto que ven ahí es la de su papá y su hijo condenado. Si ustedes siguen la noticia, el próximo jueves van a ver en la noticia, porque el próximo jueves, si no me equivoco, es 20, hoy es 17, jueves 22 de febrero, Bart Whitaker recibirá la inyección letal. Después de que Ken quería matarlo, cuando se dio cuenta con su hijo, dice en una parte: Dios vino a mi encuentro en la habitación del hospital la noche misma del tiroteo y me ayudó a llegar a un perdón milagroso. Él hoy no está en contra de su hijo. ¿Por qué? Ni siquiera le está preguntando por qué asesinó a su esposa y a su hijo, sino que además de aquel dolor, hoy lo ha perdonado, pasa tiempos con él. Y nosotros a veces no podemos perdonar al suegro porque se equivocó. Posiblemente lo que te dijo no estaba bien, o la suegra posiblemente no estaba bien, no tiene justificación. Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que perdona la ofensa, hermanos, cultiva el amor. ¿Qué estás cultivando tú? Te está llamando, haciendo llamar cristiano, y lo que estás cultivando es odio. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Yo quiero confesarles, de repente no todos han oído mi historia de perdón. Yo tuve la oportunidad, y les he contado, y los que no saben, de perdonar a mi tío que asesinó a mi papá. El 31 de diciembre pude compartir con él. Pude traer cafecito rico de lo que él cultiva. Pude abrazarlo, pude nuevamente compartir el evangelio. Y lo que él me pidió, ¿saben qué fue? Alguien que me adivine qué fue lo que tío Modesto me pidió. Sobrino, la Biblia que me regaló hace unos 7, 8 años ya se me arruinó. Regáleme otra. Y vale como 2,000 lempiras, hermano. Yo necesito ayuda de ustedes para poderla comprar. Le gusta grande, letra grande. ¿Saben? Dios quiere que perdonemos. A veces estamos peleando por estupideces cuando las personas se siguen yendo al infierno. Por nuestro mal proceder, por nuestro mal testimonio, por nuestra mala marca. Perdemos la autoridad para hablar con convicción de algunos temas espirituales y dar el evangelio
cuando no eres capaz de perdonar, cuando eres un mentiroso, una mentirosa. Y por último, el testigo fiel se sacrifica y es fiel a su compromiso con Dios. And number three, a faithful witness sacrifice himself. Cuando yo pienso en la tremenda necesidad de evangelizar, de discipular, I have the opportunity to share the gospel or disciple. en nuestras reuniones de líderes estamos animando a cada uno de los hombres que están allá alrededor, los 11 diáconos, los 37 líderes de los grupos. Lo estamos animando este año a una cosa, We are encouraging. a que tengan una familia con la cual compartir We are encouraging las escrituras, estudiar a profundidad, que compartan tiempo, the scriptures or the word of God with. que compartan el material de multiplicadores. Y nosotros les decimos, por lo menos nosotros 50 hombres tenemos que ser ejemplo. Y les mandamos un reto y les dijimos, tienen hasta el 28 de febrero Are encouraging para decirnos, este es mi discípulo. to find this family or this disciple. And we have Si estás esta noche aquí up to February 20, y conoces una familia que ya tiempo está en nuestra iglesia, a person or a family dile, hey, that we can share the quiero estudiar contigo. and study the Bible with. ¿Qué es eso de multiplicadores que habló Freddy? So if someone Dile, here rétalo, rétala. be that family that wants to learn together, Eso significa sacrificio. leader, hey, listen, I am willing to Nosotros con Marlene escribimos un nombre. So Marlon and I, Estamos orando por ello. wrote a name and we are praying for this person. Y va a significar un día más a la semana invertir en la vida de una persona. We're going to invest at least one day a week in this person. Dios nos anima a salir de la burbuja del confort, To stay de la burbuja de la excusa y tomar nuestra responsabilidad como hijos e hijas de Dios. Dios quiere que seamos familia, que seamos hospital atendiendo a los desanimados espiritualmente y que seamos milicia, que seamos soldados y que nos sacrifiquemos hasta que duela en todas las áreas de nuestra vida. Testigos fieles y audaces es los que Dios espera de cada uno de nosotros. That's what it Juan 15:13 dice, nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. verse 13. It says, there is no greater love. Como una reflexión final esta noche. So as a reflection, Dios quiere ir ahí a lo profundo de tu corazón. Solo Él conoce. where he Ese corazón que solo Dios conoce. that only God knows. Hoy estamos terminando el tercer tema de esta animante serie. Yo te We're closing pregunto, our third week. ¿qué cosa práctica has implementado en tu vida cristiana, producto de lo que Dios te ha hablado a través de las dos series del 2018? In your life, Pregúntate, si tú has estado aquí desde enero started after, if you have been here since January, y estuviste en los 4 temas de la serie 2018 con el pie derecho, learn si has estado en los 3 temas de esta serie Testigo Audaz are here tonight during our third week, y no has tomado ninguna decisión, and you have not taken the no has decidido dejar ese confort, not decided to leave your no has decidido comprometerte hasta que te duela en todas las áreas de tu vida, Dios te dice esta noche, for God. So God revisa tu vida. tonight, check on Yo te quiero a ti como un testigo audaz y fiel, que no mienta, que perdone y que se comprometa conmigo hasta donde duela. and I want you to always tell the truth. Jeremías 29:11 dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Future and I hope. La pelota queda en tu cancha. Tú vas a decidir hacia dónde llevarla. And you are going to decide what to do with it. Señor, gracias Lord, thank you
Gracias por esta noche, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Te pido, Señor, que nos des fuerza de nuevo, Dios. Que nos ayude a ser hijos de Dios, hijos suyos, diferentes, Padre. Si hay una marca que debe ser en nosotros es eliminar la mentira de nuestras vidas, Padre. Esa marca del perdón, Dios. Esa marca de personas comprometidas. Te pido que nos ayudes, que nos des de nuevo, que nos des fortaleza, que lo que dice Gálatas 5, 22, 23 sobre el fruto del Espíritu sea en realidad en cada uno de mis hermanos, en mi vida, Padre.